contigo. Contigo unidos. Contigo y tus problemas. RCR presenta Contigo, la causa R. Muy buenas tardes de este miércoles 27 de abril del 2022. Les llevamos una nueva emisión de tu programa Contigo, la causa R, un programa que llega a ustedes gracias a Jaime Nestares en la dirección general de la estación, a Wilitza Arcaya en la producción general, a Yají Pacheco en la producción y a Gregorio González en los controles. Hacemos el programa desde los estudios de Radio Caracas Radio. Me acompaña el diputado Arnoldo Benítez, diputado de la causa R por el Estado Aragua, y les habla en este momento Luis Trincado. Hoy tendremos como invitado en el programa de hoy a nuestro compañero, el líder nacional de la causa R, Andrés Velázquez. Muy buenas tardes, Andrés. Saludos, Luis. Saludos, Arnoldo. Y un gran saludo y abrazo a este equipo de Radio Caracas Radio. Cuando esté por Caracas, bueno, nos haremos presentes en el estudio y podremos saludarnos todos personalmente. Un gran abrazo para todos. Mira, Andrés, me gustaría empezar el programa motivado por el mensaje que ayer por redes sociales hiciste llegar con motivo de conmemorarse 5 años de la ejecución extrajudicial de Juan Pablo Pernalete. Con ese motivo hiciste llegar un llamado al país y me gustaría que empezásemos el programa de hoy hablando por ese tema. Gracias, Luis. Bueno, sí, me parece bien interesante que arranquemos el programa por allí, porque creo que este mes de abril particularmente, que fue uno de los meses más duros, diría yo, en cuanto a represión, en cuanto a asesinato, a crimen por parte de la dictadura contra los ciudadanos venezolanos que manifestaban pacíficamente. Y la gran mayoría, por supuesto, de esas víctimas fueron jóvenes que, como bien dije ayer en el mensaje, no habían ni siquiera vivido en democracia, no conocían la democracia y fueron vilmente asesinados por manifestar pacíficamente, exigiendo libertad y exigiendo democracia. Fue el caso de Juan Pablo Pernalete, uno de los casos tan sensibles, el asesinato de este joven, y del cual ayer se cumplían exactamente 5 años de su ejecución. Y señalaba que era propicia la ocasión, ayer 26 de abril, que era propicia la ocasión para no olvidar. Aquí muchas veces hemos dicho y hemos sostenido como consigna prohibido olvidar. Yo quiero ir más allá de que eso se haya convertido en una consigna y que sea, así traté de transmitirlo en el mensaje de voz del día de ayer, de que sea algo que internalicemos, que sea un acto de conciencia, el no olvidar que el año 2017, bueno, para este mes hubo prácticamente una masacre por parte del régimen. Y estoy hablando del 2017, pero podemos ir mucho más atrás, el año 2014, porque aquí nadie puede quedar en el olvido. Y la exigencia que estamos haciendo, ese día para la memoria de la cual hacemos un llamado
y que bien propicia era la ocasión del día de ayer para enarbolar ese Día de la Memoria en Venezuela, con la convicción de que está prohibido olvidar, bueno, recordando por supuesto y no dejar en el olvido a ninguna de las víctimas, mencionar algunos de ellos, Pernalete, pero está por venir también el aniversario del vil asesinato de Neomar, joven de 17 años, también asesinado, de Paola, de Miguel, y de más atrás de Basil, de Robert, de Génesis, de todos esos jóvenes que cayeron prácticamente masacrados por parte del régimen. Y en ese sentido, yo creo que es definitivamente un compromiso que debemos establecer todos los que estamos hoy día comprometidos en esta lucha por liberar a Venezuela, en esta lucha de liberación en la que estamos comprometidos, en esta lucha por la democracia, en esta lucha por la libertad, en esta lucha por deponer a esta dictadura tiránica y criminal que hoy usurpa el poder en Venezuela. Pero tenemos un compromiso, yo diría que moral, humano, afectivo, que es acompañar a familiares y víctimas en esta batalla por obtener justicia, por mantener viva la memoria de todos estos casos y por supuesto por exigir reparación y sobre todo pelear por la garantía de no repetición, que eso efectivamente lo vamos a lograr en tanto que depongamos o desalojemos a este régimen tiránico del poder usurpado que hoy tiene, y que para nosotros, bueno, es el compromiso que nos mueve a exigir definitivamente elecciones presidenciales lo antes posible, porque es definitivamente el punto que da inicio a la recomposición, a la reconstrucción del país. Eso para nosotros es fundamental también insistir en ello, remarcarlo todos los días y todas las veces que podamos, la necesidad de que el punto de partida de solución a la crisis que vive el país, para recuperar justicia, para recomponer a Venezuela, para reencontrarnos, tiene que ser a partir, por supuesto, de la justicia. No hay otra fórmula de reconstrucción del país. No hay otra manera de reencontrarnos y de recomponer a Venezuela que no sea estableciendo justicia para todos y cada uno para todas y cada una de las víctimas, para todos sus familiares. Y por eso entonces el planteamiento en el que insistimos, no olvidar nuestra memoria activa. Ayer, y así lo declarábamos, era un día para la memoria nacional, para destacar, bueno, todos los jóvenes que han caído en esta lucha, y que eso nos obliga a no descansar hasta obtener justicia para todos los caídos, justicia para Venezuela, con esa determinación de conciencia de que está prohibido olvidar y repetir hasta el cansancio, porque todo esto contribuye al fin de cuentas con esa batalla que estamos dando también ante los organismos internacionales de justicia, para que se investiguen y se castiguen todos los delitos de lesa humanidad que precisamente tienen que ver con estos crímenes que se han cometido en Venezuela. Sí, Andrés, y fíjate tú, una de las cosas que precisamente requerimos, y coincidimos contigo en una sentencia, y es que no habrá posibilidad de llegar a la justicia requerida y a la reparación de las víctimas mientras Maduro esté en el poder. Y una demostración palpable, y sí me gustaría que dediquemos unos minutos a analizar lo que ha sucedido con los nombramientos de ese supuesto
esa renovación del Tribunal Supremo de Justicia. Cuando vemos los nombres, cuando vemos los apellidos, cuando vemos la composición de ese tribunal, pareciera que es simplemente más de lo mismo, que no hay ninguna voluntad de cambiar en lo más mínimo, y es un reforzamiento. Es más, cosas peligrosas como ver a Talia D'Amelio, que viene del CNE y va directo a la sala electoral del TSJ, es decir, una persona que se ha caracterizado por ser una de las más fuertes represoras de la voluntad popular en el Consejo Nacional Electoral, ahora va a la sala electoral del TSJ. Todo el mensaje que envía el régimen con los anuncios de anoche, lo único que hace es esperar que la justicia en Venezuela está muy lejos de llegar mientras el régimen de Maduro esté en el poder. Los antecedentes, el prontuario, porque hay magistrados con prontuarios, ¿no? Es correcto. Y hay muchos de los que están ahí que llevan más de 10 años en el TSJ y por lo tanto no deberían repetir en sus cargos. ¿Qué nos dice al respecto, Andrés? Sí, yo creo que es un descarado acto político del régimen, un acto de cinismo y de burla. Yo no diría que a los venezolanos, porque ya los conocemos, ya sabemos cómo actúan. A nosotros no nos van a engañar a lo interno, pero un acto descarado y cínico que pretende engañar es a la comunidad internacional, que pretende de alguna manera mandar una especie de señuelo, hacer una especie de maquillaje para los organismos internacionales. Este es un régimen que está en la mira de todos los organismos internacionales por la violación flagrante de los derechos humanos. Este es un régimen tiránico que está bajo investigación de la Corte Penal Internacional, ratificado recientemente por el fiscal Karim Khan, a quien, por cierto, el régimen le pidió cacao, diciendo que detuviera o pospusiera la investigación que ya unos meses atrás había anunciado en relación a crímenes de lesa humanidad y el régimen de Maduro. Y el fiscal lo que hizo fue ratificar la investigación. No solamente desechó la solicitud del régimen, sino que ratificó la necesidad de continuar desarrollando a fondo todas y cada una de las denuncias y las investigaciones que están en curso. De tal manera que si tenemos claro que a nosotros no nos van a engañar y los organismos internacionales ya conocen perfectamente el modo de actuar de esta gente, yo puedo hoy señalar que este régimen, con esas designaciones inconstitucionales, y ya voy a decir por qué, no engaña a nadie. No van a engañar a nadie. No nos engañan a nosotros. No engañan al país, para el cual está claro que en Venezuela a lo interno no hay justicia. No existe. La institución de justicia en Venezuela no existe. Y no existe porque esta está controlada y manipulada absoluta y totalmente por el partido de gobierno y por el Poder Ejecutivo, hoy usurpado en manos de Maduro. Allí lo que se ha hecho es un reparto vulgar de funcionarios del régimen y enroques de un lugar de un lugar a otro de funcionarios y militantes del régimen. ¿Por qué digo que es inconstitucional? Primero, por el nombramiento que lo hace esta asamblea híbrida. Y en segundo lugar, porque violentó todos, más allá incluso de ser híbrida la asamblea, ni siquiera guardaron la forma constitucional, sino que violentaron todo lo establecido desde el punto de vista constitucional
para el nombramiento para hacer esa designación. En tercer lugar, la Constitución es clara y precisa en relación a que esos magistrados son electos por 10 años una sola vez. No habla jamás de reelección. Y allí están más de la mitad de ellos siendo reelectos por un segundo periodo. Y eso es inconstitucional. Y en cuarto lugar, podemos también señalar el tema de la independencia y no militancia partidista de quienes deben formar parte de este máximo tribunal del país o de otro poder público nacional que requiere de independencia y autonomía, y lo que vemos es que cada vez más el régimen designa a connotados militantes y activistas de ellos, en combinación con alacranes y cohabitadores abiertamente militantes de partidos políticos. Y en este caso del PSV, pues, clara y abiertamente. Entonces, ¿de qué justicia estamos hablando en Venezuela? Yo creo que desde que el año 2015, cerrando el mes de diciembre, cuando habían perdido la Asamblea Nacional totalmente con las dos terceras partes que habíamos conquistado con el voto popular del pueblo venezolano en una victoria sin precedentes en Venezuela, bueno, desde ese momento ellos quisieron montar una especie de coraza, de muro de contención para protegerse y cuidarse, y a partir de ese momento comenzó prácticamente el desmontaje de la Administración de Justicia en el país, del Tribunal Supremo de Justicia, bueno, nombrando incluso diputados que estaban activos por parte del PSUV, de diputados del PSUV activos en esa Asamblea Nacional que cerraba funciones, fueron nombrados o designados por esa misma Asamblea, de la cual ellos eran o formaban parte como diputados, bueno, fueron a parar al Tribunal Supremo de Justicia, todo con el único propósito, repito, de protegerse, de darse protección e impunidad frente a las tropelías que habían cometido y frente a las que iban a cometer, porque lo que estaban era, bueno, de alguna manera blindándose para de allí en adelante cometer todos los abusos de autoridad, todas las irregularidades, arbitrariedades e inconstitucionalidades que han venido cometiendo desde ese mal llamado Tribunal Supremo de Justicia contra la población venezolana y contra los sectores democráticos del país. Esa es la realidad de lo que hemos venido viendo en relación a ese tribunal. De manera que esa designación de ayer es algo írrito, es un acto burlesco del régimen, es algo condenable desde todo punto de vista, y así definitivamente hoy, aprovechando los espacios de este programa, bueno, sencillamente repudiamos tal designación, condenamos tal designación y quedamos de nuevo frente a una situación de indefensión y de inseguridad jurídica, todos los venezolanos en Venezuela, donde los derechos humanos no tienen ningún tipo de protección, donde el régimen sigue considerando que los derechos humanos son una concesión de los estados o de los gobiernos, y en consecuencia ellos lo administran como le da la gana, criminalizan absolutamente todo. En definitiva, no hay justicia en Venezuela, y es parte de la necesidad por lo que hoy por hoy tenemos que continuar con ese gran compromiso histórico de restituir la constitucionalidad, la legalidad, la institucionalidad y la democracia en Venezuela. Andrés, nosotros vamos a ir ahora al primer corte del programa. Ya regresamos contigo, Andrés Velázquez, La Causa R. Les estamos presentando Contigo, porque nos preocupan las mismas cosas. Solo por RCR 750.
Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Cuando hablamos de Honda, hablamos de Distaci Motors, el concesionario Honda que pica adelante en precios, condiciones y servicio. Todo el personal de Distaci Motors, tanto técnico como de atención, está actualizado, capacitado y certificado permanentemente para atender correctamente tu vehículo. www.distaci-honda.com.be. Distaci Motors, tu concesionario Honda en Los Palos Grandes. Un espacio que analiza y debate la coyuntura política, económica y social de nuestro país. Acompañe cada mañana a la periodista María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Informes, entrevistas, análisis y discusiones sobre los temas de actualidad. Es lo que más se puede dar, es lo de siempre. Palabras más, palabras menos. De lunes a viernes, de 7 a 8 de la mañana, por RCN 750 AM. Palabras más, palabras más, palabras menos. RCN 750 AM. Porque lo bueno une. Les estamos presentando Contigo, porque nos preocupan las mismas cosas. Solo por RCR 750. La causa es Venezuela. Lo normal es que haya trabajo, un sueldo digno y seguridad. Que los niños vayan a la escuela y se puedan alimentar. Lo normal es que cuando me enferme haya insumos en el hospital, que no tengan que arriesgar la vida mis hermanos para emigrar. Por eso rompe la burbuja y ponte a luchar. Rompe la burbuja es el llamado de la causa R frente a la realidad que vive el país y que el régimen de Maduro trata de ocultar con una supuesta normalidad, ¿verdad, Andrés? Un país donde ayer pudimos ver y apreciar una movilización general de pensionados y jubilados a lo largo y ancho de la geografía nacional. Siguen las movilizaciones, los trabajadores de Sidor en huelga, hay manifestaciones, mañana está convocada una manifestación en Barquisimeto contra los apagones. Es decir, hay un país que no se resiste, que no se resigna a vivir en estas condiciones y que sigue peleando, y frente a ello nosotros llamamos a romper esa burbuja que pretende crear Maduro y hacer pensar que estamos en mejora económica, en mejoría en todos los niveles. ¿Qué nos dice a raíz de esto, Andrés? Sí, bueno, en primer lugar yo quiero felicitarnos a todos en la causa R por esa suerte de himno, de himno de combate, de lucha, que acabas de poner allí, esta canción de protesta, Rompe la burbuja. Nada más oportuno, porque yo creo que eso hay que salirle al paso, porque considero que el régimen, esta dictadura, quiere imponer a como dé lugar una suerte de espejismo o de agenda de normalización. Y eso, bueno, ya hemos visto, son varias las semanas que con insistencia Maduro en sus alocuciones, en sus peroratas canzonas repetitivas, fastidiosas, en medios de comunicación, durante todos estos últimos tiempos, anda hablando de esa supuesta normalización. Y además, voceros de distinto pelaje y tendencia,
que también pretenden, haciéndole coro al régimen, pretenden imponer esa normativa de normalización de la situación, o mejor dicho, de Venezuela se está arreglando. Mi pregunta es, ¿para quién se está arreglando Venezuela? ¿Será para esa nueva aristocracia madurista? ¿Será para ellos? Para esos, como bien se conocen en Venezuela, más popularmente como los enchufados, esos que tienen sus vasos comunicantes con el régimen, haciendo negociados con el régimen. Será para ellos que se arregló y que pueden acudir llenos de dólares a los bodegones que hay regados por algunos sitios del país. Pero para la gran mayoría de los venezolanos que ganan 130 bolívares de pensión o de salario mínimo, cuando la cesta básica alimentaria ya está montada en los 2.000 bolívares, bueno, resulta que para ellos no hay vida, para ellos no hay normalización, para los trabajadores, para los asalariados del país. Y por supuesto, cada vez que uno ve y oye esta campañita, no tiene más que indignarse y genera, por supuesto, preocupación ver a esta gran comparsa de encuestadores, de dirigentes de algunos partidos políticos, bueno, tratando de señalar una cosa que no existe y que se desmonta sencillamente con datos duros, irrefutables desde el punto de vista social en el país. Yo podría citar, por ejemplo, cómo vamos a hablar en Venezuela de una normalización o de que todo está en vías de arreglarse con 94% de pobreza o 76% de pobreza extrema, que son los resultados del estudio de hogares hecho por la UCAP, por la Universidad Central y la Universidad Simón Bolívar, que es el estudio en COVID, que es la encuesta de estudio social más seria y más importante y más detallada que se hace en Venezuela. Y eso está allí reflejado. ¿Cómo hablar de que Venezuela se está arreglando con cortes de luz de 8 y 12 horas diarias en toda Venezuela? Allí está Lara, que va a protestar mañana contra los cortes de luz. O vayan al Zulia a ver si eso es vida, donde hay racionamiento por sector durante todos los días en el estado Zulia, y así Venezuela entera. Que me vengan a decir a mí, en el caso incluso pongo de ejemplo el estado Bolívar, que cuenta con estos ríos tan caudalosos, tan importantes en Venezuela, desde el río Orinoco, el Caroní, el Aro, el Caura, bueno, los más caudalosos ríos de Venezuela, y este estado está muriendo de sed. Y lo mismo digo de toda Venezuela. Eso es arreglar Venezuela. Así se está arreglando Venezuela. O el crimen desatado, la inseguridad personal desatada a lo largo y ancho de toda Venezuela, donde las bandas organizadas criminales conviven con órganos de seguridad del Estado y son socios, aliados para atacar en definitiva a la población venezolana. Entonces, esta es una situación verdaderamente dolorosa, y quien diga y sostenga que Venezuela se está arreglando no es más que cómplice de una mentira del régimen y, por supuesto, una versión o pretender vender esa idea a los venezolanos, al resto del país, no es más que una narrativa del régimen para ver si efectivamente logra normalizar su dictadura, su política hambreadora, su destrucción del país en general, que es en definitiva lo que han venido haciendo
durante todos estos tiempos en el país. No hay agua, no hay comida, nuestros jóvenes yéndose del país. Allí está la situación. Ya son 7 millones de venezolanos que han salido de Venezuela. Y en su mayoría de los que han salido, son jóvenes entre 16 y 30 años que se han ido del país. Y con ellos profesionales, médicos, ingenieros, artesanos, mecánicos, albañiles, en definitiva, todo lo que requerimos en el país para lo que tiene que ver con su reconstrucción. Y esos no se fueron de Venezuela porque les dio la gana, se fueron porque se vieron obligados a irse frente a un régimen que no ofrece porvenir, frente a un régimen que es lo que está pensando y permanentemente trabaja, es en función de quedarse amarrado, atornillado al poder y nunca pensar en todo lo que tiene que ver con el tema de la calidad de vida o del bienestar de los venezolanos. Hoy por hoy la FAO ha señalado que Venezuela representa la 4ª crisis alimentaria del planeta. Y eso es estar arreglando un país. Descarados, cínicos, inmorales. Eso es lo que son. No pueden calificarse de otra manera todos aquellos quienes salen por allí diciendo que las cosas se están arreglando en Venezuela. Eso no es más que una burla, en definitiva, de lo que es la verdadera realidad del país, de lo que realmente está ocurriendo en el país. Y por eso esa canción de protesta que la Causa R ha puesto a circular, Rompe la burbuja, tiene que ver con esa invitación a continuar la lucha de todos. Vamos a luchar por liberarnos de esta situación que hoy vive el país, de esta desgracia, mejor dicho, que vive Venezuela entera con estos bandidos corruptos que hoy usurpan el poder. Me gustaría, Andrés, que podamos profundizar ahora en lo que queda de programa en lo siguiente, y es que la Causa R es un partido que se ha destacado a lo largo de toda su historia en ejercer la protesta, en estar al lado de los trabajadores, en las luchas sociales, pero también por hacerle propuestas al país, tanto en el pasado como en estos tiempos. Y hace poco, y recorriendo el país, haciendo reuniones con la gente, con la sociedad civil, con todos los sectores, con los trabajadores, para ir encaminando una visión de país. Y arrancamos en este año, tú arrancaste con el lanzamiento de una propuesta de primarias para ir perfilando por la necesidad, una propuesta basada en la necesidad de que los sectores que enfrentan al régimen de Maduro tengan una política acordada para la elección, para la designación de un candidato único que enfrente a quien vaya a ser candidato del régimen en unas elecciones presidenciales que nos deben, que no tienen fecha, porque sencillamente las que tuvieron lugar en el 2018 fue un arrebato del régimen de Maduro. Y en esa propuesta, inclusive la Causa R profundizó la propuesta, poniéndole una fecha a más tardar para la realización de esas primarias. Pero la Causa R no se conformó exclusivamente con eso, sino también que lanza unas propuestas conocidas como las 3 propuestas de Andrés al país sobre por dónde debería encaminarse Venezuela una vez recuperada la libertad y recuperada la democracia. Todo eso porque no nos gusta la improvisación, ni somos no tenemos tendencia a la improvisación. Me gustaría que profundizara sobre todo esto, Andrés, sobre todo por qué la Causa R hace la propuesta de unas primarias
como método, y además hablamos también de una tarjeta única, no poner a los partidos a competir cada uno con su tarjeta, sino tener una tarjeta única que represente la voluntad de todos los que quieren salir de este régimen. Oye, qué bueno, Luis, que enfoca para el cierre del programa en este tema. Efectivamente, el 22 de enero, arrancando el año, en la antesala del 23 de enero, una fecha tan significativa para la democracia, tanto que algunos la califican como el Día de la Democracia en Venezuela, hicimos desde el Estado Bolívar un acto público muy concurrido, abarrotado en un auditorium de la Cámara de Comercio de aquí de Ciudad Bolívar, una propuesta de elecciones primarias presidenciales lo antes posible. Y más recientemente, en este mismo mes, propusimos que esas primarias deberían realizarse el 23 de enero del año que viene, del año 2023. ¿Por qué proponemos nosotros una primaria? Proponemos una primaria porque queremos seguir presionando en función de la convocatoria de la elección presidencial que nos deben. Recordemos que el epicentro político de esta crisis es la autoelección de Maduro el 20 de mayo del año 2018, violentando todo principio constitucional, y que a partir de allí se da entonces la situación de usurpación del poder por parte de Maduro. De manera que todo esfuerzo que hagamos, toda negociación con el régimen que se ha planteado, tiene como elemento o factor determinante la búsqueda de un acuerdo para unas elecciones presidenciales lo antes posible. Ese es el planteamiento. Y en ese sentido, si estamos haciendo esa solicitud y estamos negociando junto a nuestros aliados internacionales que nos acompañan en ese planteamiento, bueno, sencillamente hemos dicho que para ser coherentes, como siempre hemos sido en política, con un planteamiento como ese, bueno, tenemos que tener candidato presidencial. Y en ese sentido no hay cosa que presione más que, en definitiva, la escogencia de un candidato presidencial que además va a servir de base de fortalecimiento de la unidad. Yo no tengo duda de eso. Porque entonces tendríamos que, alrededor de ese candidato, cerrar filas todas las organizaciones democráticas que quieren un cambio político. Y alrededor y con ese candidato al frente vamos a pelear por condiciones electorales adecuadas para que en Venezuela se respete el derecho a elegir. Esa es una pelea que está planteada. Y además por lo siguiente, aquí no hay elección segura. Aquí no hay elección segura, ni siquiera aquellos que dicen, no, el 24 tenemos elección presidencial. ¿Quién dijo eso? Con este régimen no hay nada seguro. Es más, podemos decir, así como adelantaron la vez anterior ese proceso presidencial, pueden perfectamente retrasarlo bajo cualquier argucia, bajo la más justificación absurda que puedan tener o poner por delante, pero ellos definitivamente pueden hacer, como han venido haciendo, lo que les venga en gana. Entonces hay que estar preparados. Yo lo que quiero plantear es que tenemos que tener 2-3 pasos adelante del régimen, estar preparados frente a cualquier eventualidad. Y en ese aspecto, resuelto el tema o planteado el tema de una primaria presidencial, pues que es una política que defendemos y que poco a poco puedo adelantar por aquí que ya todos los factores políticos que forman parte de la plataforma unitaria
por lo menos hay ya un consenso de que vamos a ir a una elección primaria presidencial y que en este momento estamos en discusión de un reglamento que nos permita ir con seguridad y con precisión a ese proceso electoral primario, presidencial. Bueno, también hemos querido poner sobre el tapete el tema del contenido, de cómo vamos a reconstruir este país. Andrés, me gustaría que al regreso de este corte sigamos profundizando en esta propuesta. Ya venimos. Les estamos presentando Contigo, porque nos preocupan las mismas cosas. Solo por RCR 750. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Y ahora quiero hablarte de la estación de servicio del Club Hípico, esa misma frente al Terras Plazas. Te invito a que la sigas en su Instagram, @BPTerrazas, donde en su historia están informando permanentemente la dinámica diaria en cuanto al servicio de surtido de gasolina. Con todos los mecanismos de pagos, la bomba Terrazas del Club Hípico cuenta con una gran tienda de conveniencia donde podrás encontrar todo lo que necesitas, tanto para ti como para tu carro, y también con atención de baterías Duncan. Estación de servicio Terrazas del Club Hípico. Calidad y servicio de primera clase. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. Voz de América. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. De lunes a viernes a las 2 de la tarde por RCR 750. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Les estamos presentando Contigo, porque nos preocupan las mismas cosas. Solo por RCR 750. Nuevamente con ustedes en tu programa Contigo la Causa R. Estamos conversando con Andrés Velázquez. Andrés, te corté en tu intervención. Puedes proseguir sobre lo que nos estabas comentando sobre la propuesta realizada por la Causa R al conjunto de fuerzas que componen la plataforma. Hemos hecho la propuesta entonces, redondeando esta idea de la primaria presidencial, pero queremos dejar a salvo de que aquí no podemos seguir repitiendo la historia o vendiéndole a los venezolanos espejitos. No, aquí hay que tener también las cosas claras de esas ideas gruesas, ese camino por el cual vamos a transitar en materia de recomposición del país, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social y desde el punto de vista político, porque yo creo que aquí no se le puede seguir vendiendo al país la idea de que va a venir un Mesías, alguien con una varita mágica a resolver todos los problemas del país. Aquí tiene que haber un proyecto que nos compromete a todos nos tiene que comprometer. Y en ese aspecto hemos lanzado como línea gruesa para el debate también lo que hemos denominado las 3 propuestas de Andrés. Es una propuesta económica que plantea una amplia, profunda apertura petrolera, apertura a capital privado, fuera y dentro del país. Eso es para nosotros importante. Venezuela es dueña de ese petróleo que está bajo tierra,
pero necesitamos que vengan todas las empresas privadas que puedan venir a Venezuela, por supuesto, en condiciones democráticas, con Estado de Derecho, con seguridad jurídica, que hoy no vienen por eso, además un país absolutamente sancionado y que nadie quiere invertir en él porque aquí no hay respeto a propiedad privada ni cosa por el estilo. Bueno, estamos planteando con amplitud esa apertura. Devolver empresas confiscadas por la dictadura y, por supuesto, tomar, como siempre hemos hecho, esto no es nuevo, esto lo hemos propuesto en otras oportunidades, que una parte, un porcentaje de la regalía petrolera pueda ser tomado como para constituir una especie de gran fondo social o fondo nacional para la seguridad social, para la salud y para la educación de calidad en Venezuela, y que nos permita en ese sentido actualizar pensiones para acabar con esas pensiones de hambre y establecer una suerte de pensión universal de supervivencia y la atención al paro forzoso que antes teníamos en Venezuela, y que todo eso prácticamente desapareció. La otra propuesta, que sería una suerte de segunda propuesta, es lo que tiene que ver con el trabajo decente y el salario digno. Un salario mínimo equiparado al valor de la canasta básica que está establecido en la Constitución Nacional. Un gobierno democrático que garantice la libertad sindical para todos los trabajadores del país, que no criminalice la actividad sindical en Venezuela y que permita empujar un vigoroso plan de empleo sustentado en desarrollo de industria, de turismo y de tecnología. Eso lo hemos planteado también como parte del fortalecimiento de todo lo que tiene que ver con el sector laboral, para devolverle la importancia social que tiene el trabajo y que hoy desapareció en Venezuela. Y una tercera propuesta, que es una reforma constitucional que tiene que ver con el elemento de establecer, de retomar a fondo, amplia y profunda, la descentralización en Venezuela. Ese fue un paso de gigantes que dimos en el pasado en materia democrática y que lamentablemente le pusieron freno y volvimos al centralismo odioso, desagradable, que imperaba antes y que hoy impera todavía con mayor fuerza en Venezuela. Eliminar esa reelección indefinida que tanto daño nos ha hecho, establecer una suerte de doble vuelta para elegir al presidente de la República, crear una fiscalía contra la corrupción y la obligatoriedad de rendición de cuentas de todos aquellos que manejen dineros públicos. Eso para nosotros es fundamental en la lucha por recuperar el valor de la honestidad, de la ética en el servicio público y acabar con esa sociedad de cómplices y esa sociedad corrupta que ha establecido este régimen de Chávez y de Maduro. Y por supuesto la desmilitarización de todo lo que tiene que ver con la vida civil venezolana. Eso no puede continuar. Los militares al trabajo que les establece la Constitución y cero andarse metiendo en política como hoy, que no actúan como una institución, sino como un partido político más aliado a quienes usurpan el poder. Bueno, más o menos ese es el 1, el 2 y el 3 de esas 3 propuestas de Andrés que hemos venido planteando y desarrollando a lo largo de toda esta visita que estamos haciendo en Venezuela. Porque además, Andrés, tal como tú lo decías al principio, en la primera propuesta que tiene que ver con la liberalización económica, es fundamental que entendamos que tal como está el aparato productivo del país, no solo la industria petrolera, es que todo lo que toda la cantidad de empresas que dependen del Estado están en la quiebra. Y una de las muestras la tienes tú muy cerca, que es el caso de la CBG, de todas las empresas básicas de Guayana. Ninguna de ellas puede arrancar de nuevo ni podrá prosperar
si se mantiene en manos del Estado, porque el Estado tendría demasiadas actividades y demasiadas cosas que atender para empezar a poner al país en marcha nuevamente, porque lo tenemos totalmente paralizado desde el punto de vista de la productividad. Y esas empresas de Guayana, me imagino que solo podrían arrancar con insumos de capital privado, internacional y nacional, ¿no es así? Sí. Óyeme, yo creo que podríamos dejar una idea clara y fija para quienes comparten con nosotros este programa, que en Venezuela el problema es Maduro, es este régimen, y que mientras no salgamos de él, Venezuela no se va a poder recomponer ni se va a poder reconstruir. Yo creo que eso es lapidario. Creo que eso debe quedar en la conciencia de todos los venezolanos para ir cerrando cada vez más la necesidad de ese compromiso por liberar a Venezuela de esta tiranía, de esta dictadura oprobiosa que pisotea todos los derechos humanos en el país. Y bueno, y hablando de todo eso, de lo que señalabas y de eso, de ese bienestar con el que soñamos, bueno, yo no quiero que el programa concluya sin hacer la invitación para el próximo domingo, 1 de mayo, en la que todos los trabajadores del país, todos, empleados públicos, todos, deben participar en esa demostración pública del 1 de mayo. Yo creo que no ha habido régimen o gobierno en Venezuela más enemigo de los trabajadores que este régimen, y que en la última década, bueno, ha aplastado definitivamente todo derecho laboral en Venezuela. Que hay una intolerancia total a la organización sindical, que hay un desconocimiento total a la convención colectiva o a los contratos colectivos, que nadie se ocupa de las condiciones de higiene y seguridad y salud ocupacional en Venezuela. Nadie está ocupado de eso. Que nadie le presta atención a la destrucción del empleo. Más del 60% de nuestra mano de obra activa, real, en capacidad todavía de entrega, está desempleada, desocupada. El salario destruido. Como dije, el valor del trabajo no existe, ese valor social del trabajo. La criminalización del reclamo laboral, trabajadores que hoy están bajo la reja. Hace poquito soltaron a Roney Álvarez, 10 años sin juicio, para finalmente, después que le arrebataron 10 años de su vida y le descompusieron toda su vida, bueno, finalmente le dieron libertad a Girau, el petrolero de Anzoátegui, que fue también liberado el día de ayer, a medianoche, por allí. Bueno, todo esto, Rubén González, preso ya 2, 3 veces por parte del régimen, perseguido. Quienes han auspiciado la violencia criminal en los sindicatos, sobre todo en el área de construcción. Bueno, desde que esta gente llegó al poder. Entonces, todo eso yo creo que son cosas a tener presentes en este 1 de mayo, que tiene que ser un 1 de mayo, una vez más, de lucha, de pelea, de batalla por parte de todos los trabajadores. Esta invitación de Andrés Velázquez, le vamos a dar fin a esta emisión de Contigo la Causa R, invitando siempre a romper la burbuja. Ponte a luchar, ay, ponte. Venezuela necesita democracia y libertad. Rompe la burbuja y ponte a luchar. Venezuela te necesita. Hay que luchar por esta tierra bonita. Rompe la burbuja y ponte a luchar, ay, ponte. Venezuela necesita democracia y libertad. Rompe la burbuja y ponte.
donde el pensamiento confluye. Solo por RCR 750.